Vivió en esta casa toda su vida y creía que lo sabía todo sobre ella, hasta que una renovación rutinaria descubrió algo que nunca debería haber existido. Una pared, un golpe, y el pasado comienza a resquebrajarse. Esta es una historia sobre un secreto oculto durante años y una decisión que lo cambia todo. Mírala hasta el final, comparte tu opinión en los comentarios, apoya el vídeo con un me gusta, compártelo con otras personas y suscríbete para no perderte las próximas historias intensas. El protagonista siempre había creído que una casa, cuando se habita durante toda una vida, deja de ser un lugar y se convierte en una extensión del cuerpo. Cada mañana introducía la llave en la cerradura sin siquiera mirarla, girándola con la misma presión exacta que había aprendido a lo largo de los años, y al abrir la puerta le llegaba el olor inconfundible de madera vieja, polvo y tiempo. No era un aroma desagradable, al contrario, era una mezcla que le transmitía una calma casi física, como si el aire mismo le confirmara que estaba donde debía estar. Daba un paso dentro, cerraba detrás de sí y permanecía unos segundos inmóvil, escuchando. El crujido de una tabla concreta bajo el vestíbulo, el leve zumbido que emitían las tuberías cuando la temperatura cambiaba, el suspiro de una ventana que nunca terminaba de cerrar bien. Todo eso formaba parte de una cartografía íntima que llevaba grabada en la memoria. Había recorrido aquella casa con los pies descalzos cuando era niño. Había corrido por sus pasillos persiguiendo a sus padres. Se había encerrado en su habitación, dando portazos en la adolescencia. Y finalmente, había regresado como adulto. No por falta de opciones, sino porque no concebía su vida lejos de esas paredes. La casa tenía defectos, muchos. Y a veces era incómoda, pero era honesta en su vejez, como una cicatriz que ya no duele. Cada imperfección tenía una explicación, y cada sonido un origen conocido. Sus padres la habían comprado mucho antes de que él naciera. Su padre había pasado media vida reparándola con sus propias manos, convencido de que ningún extraño debía conocer las entrañas del hogar. Decía que un hombre tenía que saber dónde corrían los cables, por dónde respiraban las paredes, qué viga soportaba el peso de cada habitación. Su madre, en cambio, no se preocupaba por la estructura, sino por el alma del lugar. Llenaba las estanterías de objetos útiles, de cajas que guardaban cosas que quizá algún día servirían, de mantas dobladas con precisión. Cuando ambos murieron, la casa quedó casi intacta, no como un museo congelado, sino como un organismo que simplemente había dejado de moverse con la misma intensidad. Él cambió pocas cosas, algunas rutinas, algunos muebles, pero jamás se planteó alterar la disposición de las paredes. Para él, esas líneas eran inamovibles, como los huesos de un cuerpo que se acepta tal cual es. Durante años se repitió que allí no podía quedar nada oculto. De niño había explorado el ático hasta rasparse las rodillas. Había bajado al sótano con su padre para cambiar tuberías. Había ayudado a pasar cables nuevos por conductos viejos. Si hubiera existido algo extraño, estaba seguro de que lo habría descubierto. La casa podía ser antigua, sí, pero era sincera en su antigüedad. Eso creía. La primera señal de que estaba equivocado apareció de manera tan discreta que apenas la registró. Una mañana, al entrar en una habitación estrecha que siempre había considerado incómoda, vio una línea fina recorrer una de las paredes interiores, desde el techo hacia abajo, como una vena marcada en una piel cansada. No le dio importancia. Las casas viejas se mueven, se acomodan con las estaciones, se resienten del frío y del calor. Pero con el paso de los días, la grieta empezó a desprender pequeños fragmentos de yeso. En los meses más fríos apareció un olor persistente a humedad que no lograba ventilar del todo. Una noche, mientras leía en el sofá, la luz parpadeó 2 veces seguidas. Fue un gesto mínimo, casi irrelevante, pero algo en su interior se tensó. Comprendió que ya no bastaba con parches y arreglos superficiales. Si quería seguir viviendo allí, debía enfrentarse a una reforma en serio. Tomar esa decisión le pesó más de lo esperado. Renovar significaba destruir antes de crear, tocar partes de la casa que siempre habían estado ahí. Pasó varios días caminando de una habitación a otra, imaginando cambios sin borrar el carácter del lugar. Finalmente, su atención se centró en esa habitación estrecha, de proporciones extrañas. Siempre había sentido que le faltaba aire,
que algo en sus medidas no terminaba de encajar. Si derribaba una de las paredes interiores, podría abrir el espacio y dejar que la luz circulara mejor. La idea era lógica, razonable. Esa pared no era de carga, separaba la zona habitable de lo que en su infancia había sido un pequeño trastero y que ahora no era más que un espacio muerto. Recordaba bien esa pared. Durante años había estado oculta tras un armario alto y pesado que nadie se atrevía a mover. Cuando el armario desapareció, lo sustituyeron unas estanterías y después nada. En su memoria no existía puerta alguna, ni hueco, ni indicio de que tras ella hubiera algo más que ladrillo. Al colocar la mano sobre la superficie, notó que parecía más gruesa de lo normal, pero se dijo que las casas antiguas estaban llenas de decisiones extrañas. Los constructores improvisaban, utilizaban lo que tenían a mano. No valía la pena darle vueltas. La preparación ocupó casi un día entero. Movió él solo los muebles, arrastrando el viejo sofá hasta dejarlo en otra estancia, descolgando los marcos con fotos familiares y apoyándolos con cuidado contra una silla. Los rostros de sus padres y de su infancia parecían observarlo mientras extendía plásticos protectores sobre el suelo. La habitación todavía parecía vivida, no un lugar de obras, y esa mezcla lo inquietaba sin que supiera por qué. Un sillón permanecía en una esquina. Una lámpara desenchufada descansaba junto a la ventana, y sobre una mesita seguía la taza de café de la mañana, ya fría, con un cerco marrón en el fondo. Colocó las herramientas con una meticulosidad casi ceremonial. El martillo, el mazo más pesado, las gafas protectoras, los guantes, la mascarilla. Abrió la vieja caja de metal de su padre, arañada por los años, y pasó la mano por su borde, como si al tocarla pidiera permiso para romper algo que había sido sagrado. Antes de empezar, cortó la electricidad de la habitación y revisó 2 veces el cuadro de fusibles, aun sabiendo de memoria qué interruptor correspondía a cada zona. El primer golpe fue prudente. El yeso cedió con facilidad y cayó en polvo blanco que se posó en el plástico del suelo. Debajo apareció el ladrillo, más oscuro de lo que esperaba, irregular en algunos puntos. Se ajustó la postura y volvió a golpear. El sonido que salió no fue el que conocía. No hubo resistencia sólida, sino un eco hueco, como si la pared le respondiera desde lejos. Se quedó quieto, con el martillo suspendido, escuchando. Repitió el golpe y el mismo sonido vacío regresó. Inconfundible. No era el ruido de una pared maciza, sino el de algo que ocultaba espacio. Se acercó y apoyó la palma sobre el ladrillo descubierto. Estaba frío, demasiado frío para el interior de una casa. Observó entonces la forma en que estaban dispuestos los ladrillos. No seguían la misma lógica que en otras zonas. Parecían colocados con prisa, como si el objetivo hubiera sido cerrar algo más que construir. Dudó antes de levantar de nuevo el mazo. Cuando golpeó, una pequeña fisura se abrió entre 2 ladrillos y, a través de ella, escapó una bocanada de aire seco con un olor distinto, ajeno al resto de la vivienda. El polvo cayó en una fina lluvia y de la grieta emergió un frescor que no pertenecía a esa habitación. Su corazón se aceleró. No era miedo exactamente, sino la certeza repentina de que aquello no formaba parte de un simple proyecto de reforma. Ensanchó la abertura con cuidado, retirando un ladrillo tras otro. A medida que el hueco crecía, la oscuridad detrás se hacía más profunda de lo que permitía la lógica. No era una cavidad superficial, era espacio. Retrocedió, incapaz de reconciliar lo que veía con todo lo que creía saber sobre su casa. La luz de la habitación se perdía dentro del hueco, como si hubiera estado esperando durante años. Al inclinarse hacia adelante, sintió una corriente de aire rozarle el rostro, portadora de ese mismo olor seco y antiguo. Detuvo el trabajo, no porque temiera que algo fuera a salir de allí, sino porque comprendió que lo que se escondía tras esa pared merecía algo más que curiosidad apresurada. Alguien había levantado ese muro para ocultar algo. Al caer la tarde, limpió lo suficiente para moverse sin peligro, cubrió la abertura con plástico grueso y la aseguró con unas tablas. La habitación se veía malherida, alterada de una forma que no tenía que ver con el polvo ni con los escombros. La casa parecía distinta, como si una frontera invisible hubiera sido atravesada. Aquella noche durmió mal.
Cada ruido le parecía cargado de intención. Cada crujido del viejo edificio le pesaba más de lo habitual. Desde la cama repasó mentalmente recuerdos, buscando señales que siempre había pasado por alto. Al amanecer, comprendió que no dejaría ese hueco sin explorar. Lo que estuviera oculto allí llevaba formando parte de su hogar más tiempo del que podía imaginar, y de algún modo, también de su propia vida. La mañana siguiente no trajo ninguna claridad tranquilizadora, sino una determinación silenciosa que se había formado durante la noche. Se levantó antes de que el sol terminara de abrirse paso entre las cortinas, con la sensación de haber dormido apenas unos minutos, aunque las horas habían pasado. La casa todavía estaba envuelta en ese aire denso que precede al amanecer, cuando los ruidos del mundo exterior no han empezado a imponerse y todo parece suspendido. Caminó hasta la cocina casi sin pensar. Se sirvió café y lo bebió de pie, sin saborearlo, como si aquel gesto cotidiano pudiera sostener la normalidad que se estaba resquebrajando por dentro. Mientras se ponía los guantes, revisaba la linterna por tercera vez y ajustaba la mascarilla. Comprendió que no se trataba de miedo. Era algo más sutil, una alerta profunda que su padre le había enseñado sin palabras, cuando de niños se acercaban juntos a lugares desconocidos de la casa. Primero despacio, luego con respeto, y solo después con fuerza. Quitó las tablas que había colocado la noche anterior y retiró el plástico con cuidado. A la luz pálida que entraba por la ventana, la abertura parecía distinta, más oscura, como si el hueco hubiera ganado profundidad mientras él dormía. Se arrodilló frente al muro herido y lo examinó de cerca. Ahora que sabía lo que buscaba, distinguía capas de mortero más antiguas bajo la más reciente, una especie de cicatriz sobre otra cicatriz. Era como si la pared hubiera sido construida, luego alterada, luego sellada de nuevo. Amplió el hueco un poco más, resistiendo la tentación de arrancar los ladrillos de golpe. Cada pieza que retiraba dejaba escapar un leve suspiro de aire, seco y frío, acompañado de ese olor indefinible que no se parecía al del resto de la casa. Cuando la abertura tuvo el tamaño suficiente, inclinó la cabeza y dirigió la linterna hacia el interior. El haz de luz reveló un pasillo estrecho que se extendía más allá de lo razonable. La pared no tenía por qué ocultar nada tan profundo, y sin embargo la oscuridad absorbía la claridad como si fuera un material propio. Introdujo primero los hombros, raspándose ligeramente la chaqueta contra los bordes del ladrillo, y luego avanzó con cautela hasta que sus botas tocaron un suelo sólido, cubierto de polvo. Dentro, el silencio era distinto. Los sonidos de la casa llegaban amortiguados, transformados en vibraciones lejanas. Se quedó inmóvil unos segundos, tratando de acostumbrarse a esa sensación de haber cruzado una frontera que nunca había sabido que existía. Entonces barrió el espacio con la linterna, y lo que apareció ante sus ojos no tenía nada de improvisado. No era un hueco técnico ni una cavidad abandonada por los constructores. Era una habitación. Era estrecha, sí, con el techo bajo y las paredes tan cercanas que el haz de luz tocaba a ambos lados a la vez, pero estaba claramente pensada para ser ocupada. La superficie de los muros mostraba una capa de yeso viejo sobre el ladrillo, cuarteado en algunos puntos, pero intacto en otros, como si alguien hubiera querido que ese lugar resultara habitable dentro de sus limitaciones. No había ventanas ni puertas más allá de la abertura que él mismo había creado. El mundo de fuera quedaba reducido a una grieta de luz tras su espalda. El primer objeto que reconoció fue el extremo de una cama. Era estrecha, casi una litera sin la parte superior, colocada contra la pared del fondo. El colchón se había hundido hacia el centro, deformado por el peso y el paso del tiempo, y la tela estaba oscurecida y quebradiza. Al pie había una manta doblada con un cuidado que le resultó perturbador, como si el gesto de orden hubiera sido un ritual cotidiano. Junto a la cama, una pequeña mesa de madera sostenía una taza de cerámica con el borde astillado y una cuchara apoyada dentro, el mango orientado hacia donde habría estado sentado alguien. A un lado, una silla con el respaldo roto descansaba contra la pared, inclinada como si hubiera sido apartada sin ceremonia. En la pared opuesta, una balda improvisada sostenía ropa doblada, prendas de diferentes grosores dispuestas por capas, más ligeras arriba, más pesadas debajo. En el suelo, justo bajo la balda,
Había un par de zapatos gastados hasta dejar ver la forma exacta del pie que los había llevado. No había nada de acumulación caótica. Todo estaba colocado con una lógica doméstica, como si ese espacio mínimo hubiera sido un hogar durante mucho tiempo. La linterna iluminó después un recipiente metálico lleno de latas y frascos vacíos. Etiquetas descoloridas pero todavía legibles. Prueba de que allí se había comido de manera regular. Cerca de la cama, casi oculto en una esquina, distinguió una pastilla de jabón resquebrajada sobre un pequeño plato y un cubo con el borde marcado por el uso repetido. Al alzar la vista hacia el techo, notó una abertura estrecha disimulada tras una rejilla cubierta de polvo. Era un conducto de ventilación, lo bastante ingenioso como para permitir el paso del aire sin delatar la existencia de la habitación. La idea de que alguien hubiera diseñado ese sistema le provocó un escalofrío más intenso que el frío del aire. Aquello no era fruto del descuido ni de una improvisación desesperada. Era el resultado de un plan. Dio unos pasos más, con la sensación de invadir un territorio que no le pertenecía, y fue entonces cuando la luz cayó sobre una pequeña caja de madera colocada sobre la mesa. La abrió despacio y encontró dentro una pila de fotografías perfectamente alineadas. La primera mostraba la fachada de la casa tomada desde un ángulo imposible para un desconocido. En el reverso, una fecha escrita con pulso firme. La siguiente era el jardín, luego el lateral del edificio, después una ventana. A medida que pasaba las imágenes, la perspectiva se acercaba cada vez más al interior. Había fotos del salón, del pasillo, de una puerta entreabierta. Eran fragmentos de espacios que él creía íntimos, capturados sin que nadie pareciera darse cuenta. El pulso le tembló cuando aparecieron las primeras personas. Allí estaba él mismo, más joven, de pie junto a su padre en el jardín, ambos concentrados en una tarea que ya no recordaba. Más adelante, su madre inclinada sobre la mesa de la cocina, rodeada de papeles. Nadie miraba a la cámara. Las tomas eran discretas, casi tímidas, pero imposibles de explicar si el fotógrafo no hubiera estado dentro o tan cerca como para confundirse con la casa. Devolvió las fotos a la caja y se obligó a respirar despacio. Bajo la mesa encontró varias libretas apiladas. Al abrir la primera, reconoció de inmediato el tipo de escritura. No era un diario lleno de emociones, sino una sucesión de anotaciones precisas, con fechas en el margen y frases breves sobre el tiempo, sobre pequeñas reparaciones, sobre quién entraba o salía de la vivienda. Leyó algunos pasajes y sintió cómo algo se le apretaba en el pecho. Las observaciones describían escenas que él mismo recordaba, detalles que jamás había contado a nadie. Buscó el final con una prisa creciente y descubrió que la última entrada se interrumpía a mitad de una frase, como si la mano que escribía se hubiera visto obligada a detenerse de golpe. Cerró la libreta y se quedó sentado en el borde de la cama, rodeado de pruebas de una vida que había transcurrido a pocos metros de la suya sin que él la hubiera percibido. Empezó a recoger algunos objetos, no todos, solo los que le parecían imprescindibles para comprender lo que estaba ocurriendo. La caja de fotografías, dos de las libretas, algunas hojas sueltas que asomaban entre las páginas. De vuelta en la habitación principal, el contraste fue brutal. La luz entraba a raudales por la ventana, iluminando muebles que hasta el día anterior le habían resultado normales. Extendió los hallazgos sobre la mesa, ordenándolos como si se tratara de pruebas en una investigación improvisada. Mientras lo hacía, una hoja doblada cayó de entre las páginas de una libreta. La recogió distraído y al desplegarla se le cortó la respiración. En la parte superior estaba escrito su nombre completo, sin errores. Debajo, una fecha de su infancia que llevaba grabada en la memoria por motivos que nunca había compartido con nadie. La descripción que seguía era tan precisa que no dejaba espacio a la duda. Alguien había conocido ese momento, lo había observado y lo había registrado con una intimidad imposible de explicar. Se dejó caer en la silla más cercana, el papel todavía temblando entre sus dedos, y miró hacia la pared abierta. La habitación oculta permanecía en silencio, como si aguardara. Comprendió que la grieta que había abierto no solo había roto un muro, sino la certeza de toda una vida. La casa nunca había estado tan vacía como él creía, y aquello que se escondía tras el ladrillo
Ya no se conformaba con permanecer oculto. No consiguió dormir aquella noche de verdad. Permaneció tendido sobre la cama, con la ropa puesta, el papel doblado con su nombre apoyado en la mesilla, como si fuera un objeto pesado, incapaz de apartar la vista de él, aunque cerrara los ojos. Los sonidos habituales de la casa se transformaron en algo nuevo, como si cada crujido llevara consigo una intención que antes no existía. El murmullo lejano de las tuberías dejó de ser un simple ajuste de materiales para parecerle un desplazamiento deliberado, y el leve chasquido de la madera al enfriarse se le antojaba el roce de un cuerpo invisible contra las paredes. No era miedo lo que lo mantenía en vela, sino una vigilancia repentina, la sensación de que ya no era el único testigo de su propia vida. Al amanecer, cuando la claridad empezó a deslizarse por las rendijas de las persianas, se levantó sin haber descansado. Caminó por la casa despacio, como si estuviera aprendiendo de nuevo la forma de cada habitación. La pared abierta era visible desde varios ángulos ahora, una interrupción oscura en un espacio que hasta hacía poco había considerado estable. Evitó mirarla al principio, no por temor, sino porque sabía que ese hueco había cambiado la manera en que percibía todo lo demás. Decidió entonces tratar la casa como lo que se había convertido, un lugar de evidencias. Despejó por completo la mesa del comedor, retirando manteles, correspondencia antigua y pequeños adornos que se habían acumulado a lo largo de los años. Limpió la superficie con cuidado y colocó una lámpara de escritorio que proyectaba una luz neutra, casi clínica. Sacó de un cajón una libreta en blanco y un bolígrafo que nunca había usado y los dejó a un lado, como si se dispusiera a escribir un informe. Colocó sobre la mesa las libretas encontradas en la habitación oculta y las ordenó por fechas, alineando los lomos con una precisión casi obsesiva. Luego dispuso las fotografías en el orden que intuía correcto, desde las imágenes del exterior hasta aquellas que mostraban el interior de la casa. El papel con su nombre quedó separado, ocupando un lugar propio, como una clave que todavía no sabía cómo descifrar. Aquella mesa ya no era un mueble doméstico, sino un archivo improvisado donde el pasado reclamaba atención. Pasó horas leyendo con detenimiento, esta vez con la mente más fría. Empezó a detectar patrones que antes se le habían escapado. Las anotaciones seguían un ritmo que coincidía inquietantemente con las rutinas familiares. Las mañanas aparecían resumidas en pocas líneas, las tardes apenas mencionadas, pero las noches estaban llenas de detalles, como si ese fuera el momento en que el observador se sentía más presente. De cuando en cuando, una frase se alargaba más de lo necesario, deteniéndose en una escena sin que hubiera razón aparente. No eran comentarios emocionales, pero tampoco eran puramente técnicos. Había en ellos una intensidad contenida que le resultó difícil de soportar. Mientras avanzaba, su propia memoria comenzó a responder. Recordó cómo de niño había sentido que ciertas zonas de la casa estaban vedadas sin que nadie lo dijera expresamente. Sus padres lo redirigían con suavidad, ofreciéndole tareas o distracciones, pero había firmeza en sus gestos. Una vez, cuando intentó mover un mueble pesado que llevaba años apoyado contra la pared, ahora abierta, su padre lo detuvo de manera abrupta y murmuró algo sobre la estabilidad de la estructura. En aquel momento le pareció una explicación razonable. Ahora sonaba la excusa. También regresaron a su mente pequeñas anomalías que había descartado durante décadas. Objetos que cambiaban de lugar, herramientas que no estaban exactamente donde las había dejado, comida que se consumía más rápido de lo previsto. Cada incidente había sido una anécdota aislada, pero juntos componían un patrón demasiado coherente para ignorarlo. Volvió a la habitación oculta con una cinta métrica y una mirada más analítica. Examinó los muros buscando irregularidades, zonas donde el yeso se había aplicado con distinta textura. Descubrió más rejillas de ventilación disimuladas tras capas de pintura y polvo, colocadas con una lógica que escapaba al azar. Cerca del suelo, detrás de un elemento que parecía un simple refuerzo, halló una rendija por donde el aire circulaba con libertad. Se dio cuenta entonces de que no solo se trataba de respiración. Aquellos conductos podían transportar sonido. La revelación fue lenta y devastadora. La persona que había vivido allí no solo había observado, había escuchado.
Las conversaciones, las discusiones, las risas y los silencios de su familia habrían viajado hasta esa estancia invisible con una claridad suficiente como para formar parte de su vida diaria. Imaginó una rutina hecha de espera, de movimiento cauteloso durante las ausencias, de atención constante a las señales de la casa. No se trataba de alguien que se ocultara por unos días, sino de alguien que había aceptado la invisibilidad como condición permanente. Las fotografías adquirieron un sentido aún más perturbador bajo esa luz. Empezó a ver los ángulos con otros ojos, comprendiendo cómo se habían elegido para evitar ser detectados. Reflejos capturados en cristales, puertas apenas abiertas, sombras aprovechadas como refugio. El fotógrafo no solo conocía la casa, la dominaba. El efecto psicológico no tardó en hacerse sentir. Se sorprendió deteniéndose a mitad de un paso para escuchar, cerrando puertas que jamás había cerrado con llave, experimentando una sensación de exposición al ducharse que nunca antes había conocido. La casa no había cambiado físicamente, pero su interior se había vuelto irreconocible. Aquello que siempre había sido un refugio empezaba a parecerle una superficie porosa, incapaz de garantizar privacidad. En ciertos momentos, la rabia lo atravesaba como una descarga. No iba dirigida al desconocido tras la pared, sino a sus propios padres. El pensamiento le resultaba doloroso, casi una traición. Había amado a esas personas y las había respetado profundamente. La idea de que pudieran haber sabido de la existencia de esa habitación y de quién la habitaba, y que aún así hubieran elegido el silencio, lo descolocaba por completo. Intentaba justificarlos, imaginando circunstancias extremas, miedos imposibles de afrontar, pero ninguna explicación lograba aliviar la sensación de ruptura. Necesitó salir al exterior para respirar. Caminó por el jardín, miró la calle donde todo seguía igual, vecinos entrando y saliendo de sus casas, ajenos al terremoto que había alterado su mundo. Aquella normalidad le pareció casi ofensiva, como si el universo se negara a reconocer la gravedad de lo que había ocurrido entre esas paredes. Al volver dentro, decidió revisar con mayor profundidad los documentos de sus padres. Sacó carpetas antiguas de un armario y las extendió en el suelo. Escrituras, permisos de obra, recibos, notas manuscritas. Buscaba cualquier referencia que no encajara con los recuerdos que tenía de las reformas realizadas a lo largo de los años. Encontró varias entradas que coincidían con proyectos conocidos, pero también halló otras que no lograba situar. Recibos de ladrillos y cemento fechados en un periodo en el que no recordaba ninguna obra importante. Un apunte en la letra de su padre que mencionaba un ajuste interior sin mayor explicación. El hallazgo más inquietante llegó al comparar la superficie registrada de la vivienda con sus propias mediciones. La diferencia era mínima, fácilmente atribuible a un error, pero estaba ahí, un fragmento de espacio que no figuraba en ningún plano oficial y que coincidía de manera alarmante con las dimensiones de la habitación oculta. Se sentó en el suelo, rodeado de papeles, y dejó que la evidencia lo abrumara. Aquello no era una casualidad ni un fallo administrativo. Era una omisión consciente. Alguien había decidido que ese espacio no debía existir ni siquiera sobre el papel. Al caer la tarde, separó los documentos en montones distintos, intentando preservar una mínima claridad entre recuerdos personales y pruebas objetivas. Era consciente de que, si no establecía límites, el pasado terminaría devorándolo. Sabía también que su investigación ya no podía limitarse a la casa. Había registros fuera de ella, personas que todavía vivían y que podían aportar fragmentos de una historia que se había sostenido sobre la negación. Antes de cerrar de nuevo la habitación oculta por esa noche, se detuvo en el centro del estrecho espacio, con la linterna apagada. La oscuridad parecía más densa ahora, cargada de significado. Aquel lugar no había sido abandonado al azar. Había sido sellado con intención, borrado de planos y de conversaciones. Y aunque las paredes aún lo encerraban, la verdad que contenía había comenzado a filtrarse. Mientras colocaba una barrera provisional y apagaba las luces, comprendió que la seguridad que una vez asoció con la casa se había desvanecido para siempre. En su lugar quedaba una certeza incómoda, la de que las verdades descubiertas no se vuelven a ocultar con la facilidad de un muro reconstruido. Y al pensar en el día siguiente, supo que su siguiente paso tendría que llevarlo más allá de esas paredes,
hacia los archivos y las personas que habían sido testigos silenciosos de una historia demasiado larga para permanecer enterrada. La mañana en que decidió abandonar la casa para buscar respuestas fuera de ella, sintió que estaba cruzando un umbral invisible. Cerró la puerta con más cuidado que nunca, como si aquel gesto tuviera ahora un peso simbólico que antes no existía. Bajo el brazo llevaba una carpeta improvisada donde había reunido copias de planos, recibos antiguos y varias fotografías de la habitación, oculta tomadas con su teléfono. No llevaba las libretas ni la caja de imágenes. Todavía no estaba preparado para exponerlas al mundo. Aquello que había encontrado tras el muro era demasiado íntimo, demasiado frágil, y temía que perdería su voz si lo convertía demasiado pronto en un expediente más. La calle estaba igual que siempre. Los vecinos barrían las aceras. Los coches pasaban con la misma regularidad de cualquier otro día, y por un momento le sorprendió que el mundo no mostrara ninguna señal de haber sido alterado. Sentía una desconexión extraña, como si caminara dentro de una burbuja donde todo tenía un significado distinto. Mientras avanzaba hacia el edificio municipal, recordaba cómo durante la noche había imaginado 1000 veces ese trayecto, preguntándose si encontraría algo o si terminaría regresando con las manos vacías y la mente aún más llena de dudas. El archivo municipal ocupaba un edificio antiguo, de pasillos largos y baldosas desgastadas por décadas de pasos. El aire olía a papel viejo y a polvo, una fragancia que le resultó inesperadamente reconfortante. Allí, pensó, las cosas no desaparecen, solo se duermen. Explicó su solicitud con palabras medidas, evitando revelar más de lo necesario, y mientras esperaba que localizaran los documentos, se sentó en una mesa estrecha, desplegando los planos que había llevado consigo. Fue entonces cuando notó algo que la noche anterior le había pasado desapercibido. En uno de los esquemas de la casa, la línea que marcaba una pared interior aparecía más gruesa que las demás, como si el dibujante hubiera dudado al trazarla. En una versión posterior del plano, esa misma línea se afinaba de nuevo, y en el margen había una anotación manuscrita con una fecha que coincidía con el año en que él tenía 8 años. La coincidencia lo sacudió con una intensidad inesperada. Cerró los ojos un instante y dejó que el recuerdo de esa época lo atravesara, tratando de encontrar algo que hubiera quedado fuera de foco. Cuando la archivista regresó con una pila de carpetas, le agradeció con un gesto automático y se sumergió en los papeles con una concentración casi febril. Permisos de obra, notas de inspección, enmiendas técnicas. El lenguaje era seco, administrativo, pero en su frialdad detectaba vacíos, frases que decían lo suficiente para no decir nada. Un permiso mencionaba refuerzos interiores, sin especificar su naturaleza. Otro hablaba de una modificación en la configuración interna, que se daba por resuelta sin más comentarios. La habitación detrás del muro no aparecía nombrada, pero su ausencia resultaba cada vez más ruidosa. Pidió entonces registros más antiguos, anteriores incluso a la compra de la casa por parte de sus padres. Le advirtieron que tardarían un poco más en localizarlos, pues se encontraban en archivos menos consultados. Mientras esperaba, su mente se desvió hacia las libretas que había dejado sobre la mesa del comedor. Se preguntó si el autor de aquellas anotaciones había sabido de la existencia de estos documentos, si había confiado en que algún día alguien uniría los fragmentos y comprendería. Los archivos antiguos aportaron la pieza que faltaba. En uno de los documentos más viejos se hacía referencia a un espacio interior secundario, descrito con términos vagos y sin medidas concretas. No se detallaba su uso, solo se reconocía su presencia. En una revisión posterior, esa mención había desaparecido por completo. No había explicación, ni nota al pie, ni rastro de cuestionamiento. Aquello que había existido en el papel se había borrado con la misma facilidad con la que se borra una frase incómoda. Al revisar fechas y sellos, encontró una firma repetida en varios documentos. Un nombre que no le decía nada de inmediato, pero que despertó una sensación extraña, como una palabra a punto de recordarse. La copió en su cuaderno con cuidado, como si temiera que se desvaneciera al cerrar la carpeta. No sabía todavía por qué, pero comprendía que ese nombre estaba ligado de algún modo a la transformación silenciosa de la casa. Abandonó el archivo varias horas después,
con la cabeza llena de conexiones y la sensación de haber atravesado una puerta que ya no se podía cerrar. De regreso a casa, extendió los nuevos documentos sobre la mesa y empezó a superponerlos con los antiguos. Los recibos de materiales encajaban con las fechas de los permisos ambiguos. Las notas de su padre coincidían con los periodos en que la habitación debía de haber sido sellada. La casa, vista a través de esos papeles, ya no parecía un lugar que se hubiera adaptado al azar, sino el resultado de una serie de decisiones cuidadosamente envueltas en lenguaje burocrático. Buscó entre los papeles personales de sus padres con mayor agresividad que antes. Abrió sobres olvidados. Desplegó cartas que nunca habían salido de un cajón. En uno de esos pliegos encontró, casi oculto entre otras anotaciones, el mismo nombre que había copiado en el archivo. Estaba escrito de forma apresurada y luego tachado con una línea firme, como si alguien hubiera querido negarlo, sin dejar de admitir que había estado allí. Ese gesto le resultó más revelador que cualquier informe oficial. La siguiente etapa de su búsqueda lo llevó a las casas más cercanas. No por estrategia, sino por una lógica emocional que le decía que si alguien había percibido algo extraño, serían aquellos que habían compartido la calle durante décadas. La primera puerta que tocó pertenecía a una mujer que había visto en el barrio desde que tenía memoria. Lo recibió con amabilidad, pero su sonrisa se tensó al mencionar las reformas que se habían hecho en la casa años atrás. Habló de polvo y de ruidos, de cosas sin importancia, y cuando él preguntó si recordaba a alguien más viviendo allí durante ese tiempo, respondió con una rapidez que parecía ensayada. No, dijo, solo tus padres. Sus ojos se desviaron hacia la ventana mientras hablaba. La segunda conversación fue distinta. Un hombre mayor, que vivía 2 casas más abajo, lo invitó a pasar y le ofreció té antes siquiera de sentarse. Tenía la casa llena de fotografías antiguas, y al hablar de la suya, parecía remover recuerdos que había mantenido en un rincón poco frecuentado de la memoria. Sí, hubo obras, dijo. Y sí, su padre trabajaba a horas extrañas, transportando materiales por la noche. A veces veía luces encendidas en partes de la casa que él creía desocupadas. Nunca preguntó. La gente, explicó, tiene derecho a sus secretos. Cuando le preguntó si había visto a alguien más entrar o salir de la casa, el anciano se quedó pensativo. Finalmente asintió con lentitud. Hubo alguien, dijo, aunque apenas se dejaba ver. Siempre de noche, siempre con cuidado, como si no quisiera ser reconocido. No supo decir de dónde venía ni a dónde iba, solo que tenía el aspecto de alguien que deseaba pasar desapercibido. A lo largo de la tarde repitió ese ritual puerta tras puerta. Algunos vecinos afirmaron no recordar nada en absoluto, con una firmeza que le pareció demasiado rígida para ser honesta. Otros ofrecieron fragmentos de memoria, medias frases, silencios cargados de significado. Una mujer que había sido cercana a su madre le habló de un conflicto antiguo, de algo que había causado tensión y miedo dentro de la familia. Confesó que había querido ayudar, pero que se le había pedido con claridad que no se entrometiera. Cuando mencionó el nombre que había encontrado en los archivos, ella cerró los ojos un segundo, lo justo para delatarse, y murmuró que era mejor no pronunciarlo, que solo traía problemas. Regresó a casa al caer la noche, con una sensación de aislamiento más profunda que nunca. Las respuestas estaban ahí, dispersas entre papeles y recuerdos, pero nadie parecía dispuesto a articularlas en voz alta. Era como si el barrio entero hubiera pactado una distancia respetuosa con una verdad que incomodaba demasiado. Esa misma noche volvió a la habitación oculta con una determinación distinta. Ya no la observaba como un descubridor, sino como alguien que sabía que allí debía de existir un núcleo aún más denso de información. Examinó cada rincón con una atención casi clínica, apartando objetos, revisando el espacio bajo la cama, los huecos detrás de la mesa. Fue entonces cuando encontró, encajado entre la pared y una viga de refuerzo, un bulto envuelto en tela. La tela se deshizo al tocarla, revelando un conjunto de documentos atados con una cuerda. Se sentó en el suelo y los fue leyendo uno a uno, con la sensación de que cada hoja añadía peso a una historia que ya resultaba difícil de sostener. Había informes médicos, cartas oficiales, notas escritas a mano. Los nombres, las direcciones, las firmas confirmaban una conexión imposible de ignorar.
La persona que había vivido detrás del muro no era un extraño, sino alguien unido a la casa por lazos que el papel hacía innegables. Entre esos documentos encontró también cartas escritas con un tono completamente distinto al de las libretas. Eran súplicas, disculpas, intentos de reconciliación. El autor reconocía sus dificultades. Pedía tiempo, pedía comprensión, imploraba no ser borrado. El contraste entre esa voz vulnerable y la precisión distante de los registros anteriores le provocó un nudo en la garganta. El último documento estaba fechado varios años después y llevaba la firma de su padre. El lenguaje era frío, casi legalista, pero la implicación era devastadora. Se hablaba de una decisión tomada, de una solución implementada, de una responsabilidad asumida. La casa, comprendió entonces, había sido modificada no para mejorar el espacio, sino para ocultar a una persona. Levantó la vista de los papeles y contempló la habitación con otros ojos. Ya no era un misterio arquitectónico, sino el resultado de una elección desesperada. Se quedó allí largo rato, dejando que el silencio pesara sobre él, consciente de que lo que había encontrado no se podía devolver a la oscuridad con un simple gesto. La casa había guardado su secreto durante demasiado tiempo, y ahora le correspondía a él decidir qué hacer con una verdad que ya no cabía entre ladrillos. El fardo de documentos que había encontrado en la habitación oculta lo acompañó de regreso al comedor, como si pesara más que cualquier objeto material. No era el volumen lo que lo agotaba, sino la densidad de lo que contenía. Extendió los papeles sobre la mesa, mezclándolos con los planos, las fotografías impresas y las libretas, hasta que el mueble dejó de parecer un lugar destinado a comidas y conversaciones para transformarse en un altar improvisado donde el pasado reclamaba ser mirado sin atajos. Empezó por las hojas oficiales, porque creía que serían las más fáciles de digerir. Los informes médicos estaban escritos en un lenguaje técnico que pretendía neutralidad, pero no lograba ocultar la preocupación que se filtraba entre las líneas. Hablaban de episodios, de inestabilidad, de la necesidad de supervisión constante. No eran diagnósticos concluyentes, sino aproximaciones cautelosas, como si quienes los redactaron hubieran tenido miedo de nombrar con claridad aquello que estaba ocurriendo. A cada página que pasaba se le hacía más evidente que la persona detrás del muro había atravesado periodos de profundo desorden interior, momentos que debieron de haber aterrorizado a quienes lo rodeaban. Luego vinieron los documentos judiciales. Eran escuetos, casi administrativos, pero revelaban conflictos, disputas, intentos fallidos de establecer límites legales. Allí aparecían menciones a riesgos, a comportamientos que preocupaban a terceros, a la dificultad de encontrar soluciones que no destruyeran a la familia. Ninguno de esos papeles explicaba el desenlace, pero todos apuntaban hacia un punto de tensión que no había sabido resolverse. Al pasar a las cartas, la atmósfera cambió de manera radical. La caligrafía era la misma que la de las libretas, pero el tono era otro. Allí no había observación distante, sino un ser humano consciente de su propia fragilidad. El autor pedía perdón por episodios pasados, reconocía haber asustado, suplicaba paciencia. En algunas hojas prometía cambiar, buscar ayuda, hacer todo lo necesario para no convertirse en una carga. En otras, el mensaje era más simple y más devastador. Solo pedía no ser borrado, no ser reducido al silencio. Mientras leía, empezó a comprender que aquel hombre no había aceptado de buen grado su destino. Había luchado por seguir siendo visible, por permanecer dentro de la familia no como un problema a esconder, sino como alguien que necesitaba sostén. Aquellas súplicas tan frágiles y tan directas contrastaban de forma dolorosa con la frialdad de los informes que las rodeaban. La confirmación del parentesco no llegó de golpe, sino como una certeza que se fue formando a partir de nombres repetidos, direcciones comunes, firmas que encajaban como piezas de un rompecabezas demasiado obvio. El rostro que había visto en las fotografías antiguas, el que había pasado por alto durante años en álbumes familiares sin darle demasiada importancia, empezó a adquirir contornos nuevos. Reconoció en él gestos que ahora le resultaban inquietantemente familiares. No era un intruso, era sangre,
La hoja firmada por su padre fue la que le cortó definitivamente la respiración. No era extensa ni emotiva. Estaba redactada con un lenguaje formal, casi jurídico, como si quien la hubiera escrito necesitara distanciarse de sus propias palabras. Se hablaba de una decisión tomada, de una solución implementada para garantizar la seguridad de todos. No se describía el método, no se mencionaba el lugar, pero la realidad era imposible de esquivar. La habitación había sido la respuesta de sus padres a una situación que consideraron insostenible. Cerró los ojos y trató de imaginar el momento en que ese documento se había escrito. Visualizó a su padre sentado a la mesa, quizá en el mismo lugar donde ahora estaban esparcidos los papeles, luchando por convertir en frases frías un miedo que debía de haber sido inmenso. Pensó en su madre, en la manera en que siempre había sabido proteger sin preguntar demasiado. Empezó a comprender que la decisión de ocultar a aquel hombre no había sido fruto de la crueldad, sino de una desesperación tan profunda que había acabado disfrazándose de orden. Sin embargo, el tiempo transcurrido lo hacía todo más insoportable. No se trataba de un encierro breve, de una medida temporal. Las libretas demostraban que habían pasado años, estaciones enteras, celebraciones, pérdidas, mientras una vida paralela se desarrollaba a pocos metros de la suya. Él había crecido, se había convertido en adulto. Había llorado la muerte de sus padres sin saber que detrás de una pared alguien más había estado envejeciendo en silencio. Buscó en el montón de documentos alguna señal que le indicara el final de esa historia. No encontró ningún certificado de defunción, ningún informe de cierre, ninguna mención explícita a la muerte del hombre detrás del muro. Solo el abrupto silencio en las anotaciones, la desaparición de fechas, la ausencia que pesaba más que cualquier confirmación. La idea de que aquella vida pudiera haberse extinguido sin que nadie más lo supiera, sin registro alguno, le produjo una náusea que lo obligó a levantarse y apoyarse en la encimera de la cocina. Caminó por la casa como un sonámbulo, tocando las paredes con la yema de los dedos, intentando reconciliar el espacio con lo que ahora sabía. Cada habitación se le antojaba doble, como si coexistieran en ella dos realidades superpuestas, una visible y otra que había sido obligada a esconderse. Volvió a la estancia oculta y se sentó en el borde de la cama estrecha, sosteniendo en la mano una de las cartas. Por primera vez, no se sintió un intruso allí. Se sintió heredero de un silencio que no había elegido. El peso de la decisión empezó a formarse en su interior con una claridad aterradora. Podía cerrar la pared, guardar los papeles en una caja y continuar con su vida. Nadie se lo impediría. La casa seguiría siendo su refugio y la memoria de sus padres permanecería intacta ante los demás. O podía hablar, sacar a la luz aquello que había sido ocultado, aun sabiendo que eso desataría una tormenta de preguntas, juicios y rupturas. Se imaginó sellando de nuevo la habitación, reconstruyendo la ilusión de normalidad, y comprendió que ese gesto lo convertiría en la continuación exacta de la decisión que había descubierto. Sería otro guardián de un secreto construido a base de ladrillos y negación. Pensó en el hombre que había escrito aquellas cartas, en la paciencia que había tenido que desarrollar para sobrevivir en un espacio diseñado para borrar su presencia. Lo único que podía ofrecerle ahora era reconocimiento. Al caer la noche, reunió todos los documentos en una sola caja. No la cerró, la dejó abierta sobre la mesa, como si quisiera recordarse a sí mismo que la historia ya no estaba sellada. Sabía que la elección que debía hacer no tenía que ver con venganzas ni con castigos. Tenía que ver con negarse a seguir siendo parte de un pacto de silencio que había durado demasiado tiempo. La casa permanecía en calma, pero era una calma distinta, cargada de una tensión nueva. Por primera vez desde que había abierto la pared, no sintió la necesidad de cubrir el hueco antes de acostarse. Se quedó un rato más en la habitación principal, mirando la abertura como se mira una herida que ya no se puede ignorar, y comprendió que el día siguiente marcaría el comienzo de una etapa en la que la verdad ya no dependería solo de él. La mañana después de haber reunido todos los documentos en una sola caja, no se pareció a ninguna otra. La casa no estaba más silenciosa que de costumbre, pero él sí. Caminaba despacio, con la sensación de que cada paso lo llevaba más lejos de la versión de sí mismo que había vivido allí sin preguntas durante tantos años.
El peso que había sentido en el pecho durante los días anteriores ya no se concentraba en un punto preciso. Se desplazaba con él, como si la verdad hubiera encontrado una forma de moverse por su cuerpo. Empezó por asegurarse de que aquello que había descubierto no pudiera volver a diluirse en la memoria. Sacó su teléfono y recorrió la habitación oculta, fotografiándola desde todos los ángulos posibles. Tomó imágenes amplias, donde se apreciaba cómo ese espacio se insertaba dentro de la estructura general de la casa. Y luego se acercó para captar detalles: la cama hundida, la taza con la cuchara, las rendijas de ventilación, los ladrillos irregulares que delataban una construcción apresurada. Anotó las dimensiones con la cinta métrica y las comparó con la superficie que faltaba en los planos oficiales, subrayando la coincidencia en su cuaderno con un trazo casi tembloroso. Después escaneó cada documento del fardo que había encontrado, cuidando de capturar no solo el texto sino también las manchas, los pliegues, los márgenes escritos a mano. Numeró las páginas, estableció una correspondencia entre fechas, permisos de obra y entradas de las libretas. Era un trabajo minucioso, tedioso incluso, pero descubrió que esa meticulosidad lo anclaba. No estaba exponiendo a su familia ni ajustando cuentas con el pasado. Estaba preservando algo que, de otro modo, podría volver a ser borrado. Cuando terminó, cerró la caja con un gesto deliberado. No la selló con cinta ni la escondió en un armario. La dejó sobre la mesa, a la vista, como una presencia que ya no podía ignorarse. Se sentó frente a ella durante largo rato, hasta que se decidió a hacer la primera llamada. La conversación fue breve y le dejó un regusto amargo. Le explicaron que las implicaciones legales eran complejas, que la muerte de sus padres y el tiempo transcurrido dificultaban cualquier acción concreta. No le prometieron justicia ni reconocimiento público. Solo le advirtieron de que, una vez iniciado el proceso, habría inspecciones, preguntas, una mirada externa que no se podría controlar. Colgó y se quedó inmóvil, dejando que esas palabras se asentaran. La alternativa era el silencio. Podía reconstruir la pared, archivar los documentos y continuar con su vida. Nadie lo obligaba a otra cosa. La casa seguiría siendo su refugio, su historia familiar permanecería intacta a los ojos del mundo, pero sabía que ese gesto tendría un precio invisible. Sería la continuación exacta de la decisión que había descubierto, la repetición de un acto de borrado. Por la tarde notó que la curiosidad empezaba a filtrarse desde fuera. Un vecino pasó despacio frente a la casa, mirando hacia el interior con una atención que no había mostrado antes. Otra persona se acercó con la excusa de preguntar por las obras. Él no ofreció detalles, pero tampoco negó que algo inusual había salido a la luz. Dijo simplemente que la casa tenía más historia de la que había imaginado. Aquellas palabras, tan vagas, le parecieron un primer paso para romper la inercia del silencio. Las inspecciones no tardaron en llegar. La presencia de extraños recorriendo su hogar lo obligó a mirarlo con ojos nuevos. Los técnicos medían, fotografiaban, tomaban notas sin la carga emocional que para él impregnaba cada rincón. La habitación oculta, que durante décadas no había existido para nadie más, se convirtió en el centro de su atención. Era extraño observar cómo un espacio que había sido diseñado para no ser visto, pasaba ahora a ser registrado en informes oficiales. Las reacciones de quienes lo rodeaban fueron dispares. Algunos vecinos se mostraron genuinamente preocupados, otros incómodos. Hubo quien le sugirió que dejara el pasado donde estaba, que nada bueno saldría de removerlo. Los familiares fueron más directos. Hablaron de lealtad, de respeto por la memoria de sus padres, de la necesidad de proteger una imagen que siempre había sido digna. Escuchó cada argumento sin alzar la voz, consciente de que lo que estaba en juego no era una disputa, sino una transformación irreversible de la manera en que todos entendían su historia común. No hubo escándalo ni titulares sensacionalistas. El proceso fue lento, administrativo, casi discreto. Algunas cosas no pudieron probarse con la contundencia que exige la ley. Otras quedaron registradas como fallos de cuidado más que como delitos. No fue la justicia limpia que había imaginado, pero tampoco fue el olvido que había temido. La existencia de la habitación quedó asentada, y con ella la vida que había albergado,
aunque muchos detalles permanecieran envueltos en la ambigüedad. Cuando la casa volvió a ser solo suya, después de que se cerraran los expedientes, se encontró frente a la última decisión. La pared seguía abierta, mostrando el contorno de un espacio que ya no se podía negar. Podía reconstruirla exactamente como antes, borrar cualquier rastro visible de la habitación y devolver al hogar su apariencia original. La tentación era fuerte. Sería sencillo, práctico, y le permitiría seguir adelante sin recordatorios constantes. Sin embargo, comprendió lo que ese acto significaría. No se trataba solo de albañilería, sino de un gesto simbólico. Reconstruir sin dejar huella sería repetir el movimiento que había convertido a una persona en una ausencia. Optó por otro camino, reforzó el hueco y selló el espacio, pero dejó marcada su existencia, conservando el contorno como una frontera honesta en lugar de un engaño perfecto. La habitación dejó de ser accesible, pero no volvió a ser inexistente. La noche en que terminó ese trabajo se quedó de pie en la estancia renovada, observando cómo la luz se distribuía entre muebles viejos y superficies nuevas. La casa estaba en silencio, pero ya no era el silencio impuesto por el miedo. Era un silencio que había atravesado el reconocimiento. No sintió alivio ni orgullo. Sintió claridad. Entendió entonces que la justicia no siempre llega como castigo o resolución completa. A veces se presenta como la simple negativa a seguir viviendo dentro de una mentira. No pudo devolver al hombre tras el muro los años que le habían sido arrebatados, pero sí pudo concederle algo que le había sido negado en vida, la posibilidad de ser visto. Al apagar las luces y prepararse para dormir sin la inquietud de los días anteriores, aceptó que la responsabilidad que había asumido no lo abandonaría nunca, pero también que era la única manera de habitar la casa sin continuar ocultando su historia. La casa amaneció en una quietud distinta aquella mañana, como si hubiera aprendido a respirar de otro modo. No era el silencio tenso de los primeros días tras el descubrimiento, ni tampoco la calma anestesiada de la costumbre. Era una quietud que se sostenía por sí misma, frágil pero honesta. Él recorrió las habitaciones con pasos lentos, deteniéndose en cada marco de puerta, en cada esquina donde la luz dibujaba sombras familiares. Sabía que nada volvería a ser exactamente igual, pero tampoco sentía el impulso de huir. Habitar aquel lugar, ahora, significaba aceptar que la historia de la casa no se componía solo de los recuerdos visibles, sino también de los que habían sido ocultados con esmero. Había pasado semanas organizando pruebas, atendiendo llamadas, abriendo la puerta a técnicos y funcionarios que miraban la habitación sellada con la neutralidad de quien observa un problema ajeno. Cada inspección le había arrancado un poco más de la ilusión de privacidad, pero también había hecho algo inesperado. Había devuelto a la casa una voz que nunca había tenido. En los informes, en los planos corregidos, en las fotografías archivadas, aquel espacio ya no figuraba como una ausencia, sino como una realidad reconocida. No se trataba de una reparación completa, ni de una victoria moral incontestable. Era algo más modesto y, sin embargo, más profundo. El día que cerraron oficialmente el proceso, recibió una llamada breve que le informó de que no habría más actuaciones. Algunas irregularidades quedaban registradas como fallos de cuidado, otras se perdían en la falta de pruebas concluyentes. Agradeció la franqueza con la que se lo dijeron, aunque hubiera preferido respuestas más claras. Colgó y se quedó mirando la pared donde había estado la abertura, ahora reforzada pero visible, con su contorno marcado como una cicatriz que se niega a desaparecer. No todos aceptaron su decisión con la misma serenidad. Algunos familiares dejaron de llamar, otros se mostraron cordiales pero distantes, como si la conversación hubiera pasado a ser un terreno peligroso. No los juzgó. Comprendía que para ellos aquello no era una cuestión de verdad, sino de identidad. El relato que habían heredado se había resquebrajado, y cada cual debía encontrar su manera de recomponerlo o de apartarlo. En el barrio la reacción fue más sutil. Los vecinos dejaron de pasar con la excusa de las obras y empezaron a mirarlo con una mezcla de curiosidad y respeto. Ya no era solo el hijo de quienes habían vivido allí toda la vida, sino el guardián de una historia incómoda que todos habían intuido sin atreverse a nombrar. En algún momento se dio cuenta de que esa nueva posición lo aislaba, pero no le resultó insoportable.
Había aprendido que la soledad no siempre es un castigo. A veces es el espacio necesario para sostener decisiones que no encuentran eco inmediato. Por la noche, cuando la casa se quedaba en silencio, se permitía recordar al hombre tras el muro con una claridad que antes no había sido posible. No tenía un rostro fijo en la memoria, sino una suma de gestos extraídos de las cartas y las fotografías. Pensaba en la paciencia que había requerido adaptarse a un espacio concebido para borrarlo, en la disciplina necesaria para vivir entre rutinas ajenas, escuchando la vida de otros como si fuera la suya. No idealizaba esa existencia ni la condenaba sin matices. La aceptaba como parte de una historia demasiado compleja para resolverse en categorías simples. Había dejado la caja con los documentos en una estantería del salón, no como un objeto de exhibición, sino como una presencia reconocida. Sabía que en algún momento tendría que decidir qué hacer con ella. Quizá donarla a un archivo, quizá compartirla con quienes estuvieran dispuestos a mirarla sin defensas. De momento, le bastaba con saber que no estaba enterrada en un trastero ni escondida tras un muro nuevo. En una de esas noches, se sentó en el suelo frente a la pared sellada y apoyó la espalda en ella. No buscaba escuchar nada, no esperaba encontrar respuestas tardías. Era un gesto de reconocimiento, una manera de estar cerca sin pretender poseer. Pensó en sus padres, en la mezcla de miedo y amor que había debido de impulsar su decisión. No los absolvió ni los condenó. Los aceptó como seres humanos atrapados en una situación que superaba sus recursos. Igual que ahora él se encontraba atrapado entre la necesidad de avanzar y la imposibilidad de cerrar por completo lo que había abierto. Con el tiempo, la casa recuperó ciertos ritmos. Volvió a cocinar en la cocina sin sentir que alguien observaba. Volvió a leer en el sofá sin sobresaltos. Sin embargo, algo permanecía distinto. La noción de hogar ya no se basaba en la ilusión de que todo estaba bajo control, sino en la conciencia de que incluso los espacios más familiares pueden albergar verdades invisibles. Una tarde de otoño, mientras el viento arrastraba hojas secas contra las ventanas, se detuvo a contemplar una fotografía antigua de la familia. Durante años la había mirado sin ver más que una escena feliz. Ahora reconocía en los bordes de esa imagen la sombra de lo que no había sido mostrado. No sintió tristeza, sino una extraña forma de serenidad. Comprendió que la historia no había terminado con la última inspección ni con el sellado de la habitación. Continuaba en cada recuerdo reinterpretado, en cada silencio que ya no aceptaba sin preguntas. Al apagar las luces antes de irse a dormir, se permitió un último pensamiento. La justicia no siempre se manifiesta como reparación total ni como castigo ejemplar. A veces se reduce a una negativa obstinada a seguir viviendo dentro de una mentira cómoda. Aquella casa, que durante décadas había sido el escenario de una invisibilidad forzada, se había convertido para él en el lugar donde aprender a mirar sin apartar la vista. Y aunque sabía que cargaría con esa responsabilidad el resto de su vida, también sabía que era la única manera de habitar de verdad un espacio que ya no podía permitirse llamar hogar sin condiciones. Si llegaste hasta aquí, no te vayas todavía. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia. Es una puerta que se abre, y detrás vienen muchas más. Suscríbete ahora mismo para no perderte el siguiente relato, porque el próximo empieza donde este te deja sin aliento. Mira los otros videos del canal, elige el que más te intriga y continúa la maratón, porque cada historia guarda un secreto que nadie vio venir. Y si este final te dejó pensando, comparte este video con alguien cercano. A veces una sola verdad cambia la forma en que miramos todo.